Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo Sync de IFMA. Raúl, si quieres puedes empezar. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Sync que estamos iniciando en 2025 dentro de IFMA Latam, en donde hablaremos de estrategias para la sostenibilidad de FM. Y bueno, déjenme presentarles a nuestros panelistas. Eh, Nos acompaña Esteban Martínez, que es cofundador y COO de Green Loop. Él es director de operaciones de diseño sostenible y director de sostenibilidad en Green Loop. Es un líder destacado en el campo de la sostenibilidad. Con su formación en arquitectura y civilidad por la Universidad de los Andes y un máster en diseño sostenible del Boston Architectural College. Ha certificado más de 100 proyectos LEED en Latam y ha trabajado con más de 400 proyectos sostenibles en Colombia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, el Caribe y en Estados Unidos. El US Green Building Council le ha otorgado la distinción de Lead Follow y está acreditado como Lead AP, Operational Management, Well AP, Edge Expert, CBCP, Lead Green Rater y profesional acreditado de Living Future. Esteban combina su vasta experiencia con un compromiso inquebrantable con la responsabilidad ambiental, el confort de los usuarios, muy importante, y la inversión económica. Además, hace parte como asesor líder CNC y miembro del board de la Cámara Colombiana de la Construcción Sostenible. Esteban está a la vanguardia de la innovación en diseño arquitectónico e ingeniería sostenible. También nos acompaña Luis Torreblanca. Él es Building Segment Manager en ABB. Es un líder empresarial con una vasta experiencia en diversos sectores, incluyendo edificios, como hoteles, hospitales y de usos mixto, industria, infraestructura, telecomunicaciones y centros de datos. Experto en soluciones innovadoras como sistemas de gestión de edificios, sistema de gestión energética, infraestructura eléctrica, cargadores para vehículos eléctricos, UPS y más. Luis se dedica a transformar espacios y optimizar recursos con un enfoque firme en eficiencia y sostenibilidad. De igual forma, también nos acompaña Berenice Campos, fundadora de TheCleaningCompany.net. Berenice es una pionera en la industria de la limpieza sostenible con más de 20 años de experiencia. Como directora de Cleaning Company y experta en limpieza profesional sostenible, cuenta con certificación SIMS, se desempeña como auditora internacional de la AAP en limpieza y consultora en estrategia de limpieza sostenible. Se ha destacado por su compromiso en crear conciencia sobre la reducción del impacto ambiental durante las operaciones de mantenimiento. Como miembro del Green Cleaning Council, ha sido galardonada con el premio Champion de la construcción sostenible por su trabajo continuo en la minimización del impacto ambiental de las operaciones de mantenimiento. También contamos con Roberto Palacios, docente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Es un experto en la tecnicatura superior en domótica y sistemas electrónicos de seguridad. En el Instituto Superior de Formación Técnica número 213, anexo Gobierno de Mar del Plata, Roberto se dedica a promover la innovación y la formación técnica en estos campos, con una sólida experiencia en el ámbito educativo y tecnológico. Y por último, tenemos también a Leslie Gantenbein, consultora en Gantenbein Property and Facility Management. Es coach, auditora y especialista en gestión y administración de proyectos inmobiliarios y de diversos sectores, con más de 15 años de experiencia como Property y Facility Manager. Se especializa en diseñar e implementar soluciones integradas que mejoren la eficiencia y
efectividad de las operaciones, guiándose por la norma ISO 41001 2018 y estándares internacionales, garantizando el cumplimiento de las mejores prácticas globales. Y por último, bueno, me presento yo mismo también, soy Raúl Garcés, trabajo para Colliers, soy el director de Property Facility Management, pero también soy parte del capítulo de IFMA México. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Y bueno, por favor, Leslie, te dejo y te cedo la palabra. Gracias, Raúl. Encantadísima de estar con ustedes. Qué panel tan enriquecedor el que tenemos el día de hoy y qué mejor manera de empezar este 25 al lado de cada uno de estos colegas tan grandes y ricos en experiencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ya desde hace años atrás ha venido tomando auge, que es el tema de la sostenibilidad, pero hagamos un poquito de introducción en lo que es lo que vamos a abarcar el día de hoy. En los últimos años, la gestión del inmueble ha experimentado una transformación significativa, impulsando la alineación de los acuerdos de París y los estándares internacionales, como bien mencionó Raúl en su momento, acompañados por la 14001, la 14064, que son los gases de efecto invernadero, y también la eficiencia energética, que es la 55001, que promueven todo lo que son la eficiencia en lo que hemos abarcado hace un momento y también la innovación tecnológica. En un mundo con más de 8 millones de personas, en donde el 55% residen en las áreas urbanas en estas regiones que concentran el 75% del consumo energético global y generan un 70% de las emisiones del CO2, y además 2 millones de ellas, de estas personas, enfrentan problemas de acceso, carecen de acceso a agua potable. Tenemos que ver cómo nosotros tenemos un reto muy grande para ver cómo confrontamos cada uno de estas partes, ¿verdad? Por eso es un problema que tenemos que ver claramente cómo las tecnologías emergen en un pilar clave para la sostenibilidad y qué tipo de soluciones con el IoT de las cosas, la inteligencia artificial y un análisis predictivo vamos a hacer frente a estos panoramas. Por eso tenemos que ver de una manera visión, de una manera integral, cómo lo vamos a alinear a cada uno de estos, ¿verdad? Roberto, si me puede acompañar y nos puede dar su punto de vista en la forma de cómo la domótica nos está acompañando en Argentina. No sé si Roberto nos pudiera acompañar desde la perspectiva enfocado en cómo la domótica se está apañando y le está dando un punto global. ¿Me escuchan? Es que los estoy perdiendo, disculpen. No, Tengo está problemas bien. de conectividad. Gracias, Leslie. Gracias. Eh, sí, digamos, la domótica contribuye de gran manera a todas estas cuestiones que estamos planteando, porque la manera de ser eficiente en los procesos, la domótica que es base a electrónica, base a la parte computacional, es el elemento que ayuda de sobremanera a esto, ¿sí? Así como en otros ámbitos, digamos, acá justamente es básicamente la construcción de edificios, casas, eh, como en otros ámbitos, como vos bien decías, tanto porcentaje contribuimos desde las viviendas, el otro porcentaje, gran porcentaje, son de los vehículos. Y en el mundo eso ya se ha atacado poniendo sistemas computacionales que controlan la eficiencia de los vehículos y así como el nivel de contaminación. Es decir, yo lo que entiendo que tenemos que tratar de que en la gestión edilicia aplicar lo que ya hace muchos años viene en la industria automovilística. Y bueno, la domótica tiene la tecnología disponible para hacerlo. Y eso creo que es importante
facility managers tengan en cuenta y piensen en eso, ¿no? Como si yo en mi auto tengo todo esto, ¿por qué no lo tengo en los edificios? ¿Sí? Es replicar de ambiente. Gracias, Roberto. En efecto, gracias por apoyarme porque tenía problemas de conectividad. Sí, en efecto, nosotros nos tenemos como FMs, nos tenemos que apoyar en toda la integración de las nuevas tecnologías emergentes para tener una forma integral en terminología de la sostenibilidad. Y esto me conlleva a un punto muy crítico que hoy por hoy estamos viviendo en el cuidado del agua. En un consumo promedio, para que nosotros tengamos una perspectiva y que nosotros tengamos un panorama claro, una persona al día consume una cantidad promedio de 4.000 litros de agua y 2 millones de personas están sin este recurso tan vital. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer acciones puntuales para reducir la huella hídrica de una manera emergente y de una manera urgente. Entonces, esto me conlleva a preguntarle a nuestros colegas, ¿cuáles serían las mejores prácticas para la conservación del agua? Empecemos tal vez por Esteban. Esteban, ¿qué prácticas innovadoras de conservación de agua son esenciales para nosotros los FMs? ¿Considera usted que pudiéramos nosotros hacer, Esteban? Gracias, Leslie, por la pregunta y con las buenas tardes para todos. Pues fíjate que está todo amarrado y yo creo que el contexto general que nos presentas y un poco esta introducción y esta primera intervención de Roberto es un abrebocas de lo que debemos hacer en la parte de Facility Management. Lo primero que hay que entender es que, pues hay un dicho que aplica muy bien a este sector y es que el que no mide, no gestiona. En ese sentido, lo primero que uno debe empezar a hacer si quiere empezar a trabajar el tema del manejo del agua es empezar a medir, porque a la hora de medir vas a poder entender dónde, o sea, qué sistema, dónde se consume, cuándo se consume y empezar a entender los patrones que se están presentando dentro de la edificación en la cual yo quiero, digamos, identificar estos patrones. Y una vez identifico estos patrones, ya puedo empezar a mirar qué atacar. Si es un tema de mirar primero los sistemas de aparatos hidrosanitarios que tengo instalados, dentro de los cuales hay algunos que tienen sellos en donde, digamos, me garantizan unos consumos bajos, o si por otro lado es tal vez el uso, por ejemplo, en el paisajismo o en sistemas de torres de enfriamiento. Por eso es tan importante el poder empezar a medir para entender dónde es que realmente yo puedo mover la aguja, porque muchas veces en el tema del facility management, a veces sin esta data, se toman decisiones erradas. Entonces dicen, no, cambiemos las griferías de los lavamanos pensando que voy a impactar positivamente y cuando voy a mirar resulta que es el 2, el 3% de todo el consumo de agua y entonces no lo veo reflejado. Entonces yo creo que la mejor forma de hacer uso, digamos, desde la parte de mis presupuestos de operación, y hacer una buena gestión dentro del facility management es entender dónde yo debo hacer las inversiones que realmente van a mover la aguja dentro de mis edificaciones. Gracias, Esteban. Qué buena reflexión, porque sí, en efecto, nosotros tenemos que venir sujetos a un presupuesto, pero que realmente tengan un valor de impacto dentro de la operación, dentro del presupuesto y claro está, dentro de la sociedad o el punto eje que vamos a efectuar la inversión y la operación como tal. Gracias, Berenice. Dentro de, como hicimos en el preámbulo, pero tenía un poquito de problemas eh, de comunicación, de conectividad, como habíamos dicho, ¿verdad? Pero lo voy a repetir. 2 millones de personas enfrentan problemas de acceso a agua potable, ¿verdad? Entonces, y el 10% tienen acceso únicamente a un territorio urbano. Hablando netamente del concepto de la aplicación, ¿sí? Del tema del consumo de agua, ¿cómo pueden los sistemas de limpieza, tú que eres experta en este ámbito, cómo pueden los sistemas de limpieza sin agua o vapor ayudar a estos esfuerzos netamente en el tema de la conservación del agua? Berenice, ¿cómo implementarías o qué tecnicismos nos puedes tú compartir? Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, un gusto para todos los que nos acompañan. Inicialmente es darnos cuenta que muchas veces tenemos como
se tiene que llevar o ejecutar la limpieza, pero no tenemos un control exacto o no sabemos cómo se tiene que llevar adecuadamente. Una vez hice un análisis luego de hacer una auditoría, porque me sorprendió que a esta empresa que le estaba ejecutando la auditoría, la persona que llevaba a cabo la limpieza de las baterías de los baños, hacía un uso exagerado del agua para poder limpiar los baños. Entonces hablé con el manager y si él sabía cómo es que se limpiaban los baños. Solo para que tengan una idea, se hizo un conteo más o menos que esta persona gastaba por batería de baño más o menos unos 50 galones de agua, cuando para llevar a cabo un proceso de limpieza sostenible se utilizan un flujo de limpieza que básicamente no requiere un uso excesivo de agua más que el químico ejecute la limpieza y la desinfección sin hacer este desperdicio de agua mientras se lleva a cabo la limpieza. Y así hemos ido analizando otros procesos, por ejemplo, cuando se lleva a cabo la limpieza profunda de la alfombra por extracción, ¿cuánto es el agua que se requiere? Si, por ejemplo, la máquina tiene 12 galones, ¿y cuántas veces estoy rellenando esa agua esa máquina con agua para poder llevar a cabo la limpieza? Cuando hay procesos como el dry compound o limpieza totalmente en seco, que este es un compuesto que es base madera y lleva a cabo una limpieza sin utilizar ni una gota de agua. Y al final este compuesto lo podemos poner a un lado para apoyarnos como un compostaje dentro de un proceso de limpieza. Entonces, creo que definitivamente la limpieza y todas las actividades que se ejecutan dentro de un mantenimiento de las instalaciones puede tener un impacto en ese uso eficiente del agua, pero para eso sí se requiere principalmente capacitar al personal, porque muchas veces solo pensamos, sí, es limpieza y de pronto va el personal asumiendo que sabe, pero muy pocas veces, como en este caso que les comento de la batería de los baños, esta persona nadie le había capacitado sobre el uso, cómo limpiar una batería de baños adecuadamente, y luego de eso se pudo ver una eficiencia dentro de la limpieza y en el uso adecuado del agua. Y lo mismo, por ejemplo, cuando se limpian bodegas, utilizan cantidades obscenas de agua con lavadoras a presión o con mangueras, pudieran utilizar otro tipo de equipos. Entonces, a veces el mantenimiento lo vemos como, sí, los chillers o la eficiencia energética, pero muchas veces esas gotitas dentro de todas las operaciones y mantenimiento tienen mucho impacto dentro de nuestro día a día y como bien dijo Esteban, si no se miden es muy difícil controlar que posiblemente por ahí estamos teniendo una fuga. Perfecto, Berenice. Entonces esto me conlleva a la pregunta siguiente. ¿Qué desafíos has encontrado tú para el momento de implementar estrategias de conservación del agua? Para mi persona, Así es. pues, lo más complejo es la educación para la persona que ejecuta la limpieza y otro que es bien difícil es que el encargado de facility, el facility manager, se dé cuenta de la importancia de llevar buenos procesos de limpieza, porque nuevamente se enfocan como en lo grande y dejan lo pequeño para el día a día y por ahí podemos tener muchas formas de eficientar todos los procesos. Los procesos, ¿verdad? Yo creo que acompañar de un plan educativo, tener esa del hard service y soft service, ¿verdad? Creo que vienen a impulsar toda esa visión global de cómo nosotros podemos impulsar el plano educativo dentro del tema del FM a nivel de la operación. Gracias, Berenice, gracias, Esteban. Totalmente de acuerdo con ustedes en el tema de la conservación del agua. Recordemos que a nivel mundial nosotros está estimado el último récord que somos 8 millones a nivel mundial del récord de la población. Hablamos un poquito del tema de la economía circular y el reciclaje. Economía circular en inmuebles puede reducir hasta un 30% de los costos operativos, minimizando un 50% de los residuos y prolongando la vida útil de los materiales hasta un 25%, entonces, un 25% de estos, ¿verdad? De lo que resulta de la reutilización, los famosos 3R, ¿verdad? Reusa, recicla y recolecta.
lo que en su momento eran esas grandes campañas y que ahora le han sumado más de 3 Rs. No sé si alguien quisiera aportar algo a las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Cómo puede la economía circular mejorar la sostenibilidad y eficiencia en la gestión del inmueble? Tal vez Esteban o Roberto me pudieran acompañar en ello. Sí, si quieres, Leslie, yo te apoyo desde lo que he podido ver en la parte de Facility Management. En Claro. esto hemos visto varias iniciativas. La Ujú. primera que hemos visto es que específicamente los administradores de edificaciones han entendido un poco el valor de poder el separar los residuos, porque normalmente nuestras edificaciones, dependiendo de la antigüedad que tengan, tenemos un único cuarto de residuos en donde llega todo y simplemente de ahí se dispone. Y un poco en los últimos años hemos visto cómo ellos han podido generar subespacios dentro de estos puntos de acopio en donde pueden separar lo que es madera, lo que es chatarra, lo que es cartón, lo que es vidrio. Y esto, por supuesto, más allá de ayudar en todos estos ciclos de economía circular y poder reciclar y reutilizar y demás, lo que han visto es que hay un ingreso económico asociado a eso. En muchas ciudades ya tenemos gestores que les llamamos que pueden ir a recoger estos residuos y pagarle a los inmuebles dependiendo de la cantidad que se van a llevar. Entonces termina siendo un ingreso adicional para la edificación y una parte adicional, digamos, dentro de su presupuesto de operación y mantenimiento. Entonces, en la medida en que tú puedes agregar estos valores, pues por supuesto, haces que la edificación pueda ser más sostenible, por supuesto, en su operación, entrar dentro de estos procesos de economía circular, pero también obtener esos valores agregados que tienen en el no simplemente generar un residuo, sino ver cómo lo podemos involucrar nuevamente dentro de una cadena de producción, nuevamente dentro de esta economía circular. Entonces creo que eso es uno de los puntos importantes a destacar. Gracias, Esteban. Sí, así es. Yo creo que el momento de que nosotros hacemos una reutilización de los materiales, le damos una segunda oportunidad a estos y hacemos y minimizamos también la huella de carbono, ¿verdad? También ayudamos a la huella hídrica. Entonces tenemos que tener un concepto global de cómo nosotros vamos a fortificar esas áreas dentro de la operación. ¿Y por qué enfatizo tanto la operación? Porque nosotros como FM tenemos la organización a nuestro cargo y tenemos que, como dijo Berenice, educar a nuestra gente a cargo para que ellos tengan esa visibilidad de hacia dónde queremos orientar los esfuerzos, ¿verdad? Porque haciendo buen uso de su material podemos minimizar varios impactos. No sé si alguien más quisiera apoyar a lo que dijo. Tal vez Roberto nos quisiera dar su punto de vista o alguien. Sí, no, está bien, gracias, Leslie. Sí, Ok, a ver, el punto de economía circular, sí, sí, es un ¿no? punto clave de ver cómo trabajar, como planteaba Esteban, el tema de estos residuos y, bueno, hacer esas alianzas y ver cómo. Pero también, volviendo a lo que decía Esteban, hay que medir, ¿no? Hay que tener claro, digamos, cuando quiero trabajar en economía circular, digamos, qué desperdicio estoy generando y, bueno, y cómo lo puedo trabajar, ¿sí? Bueno, ahí por ejemplo en la gestión del agua también podríamos trabajar. Hay veces que este, cómo podemos reutilizar agua para otros servicios, por ejemplo, ¿no? Por ahí no agua potable y puede ser para otros servicios que lo puedo también, pero bueno, también es una cuestión de cómo tengo establecido, cómo diagramo desde cero la construcción, ¿no? Porque si la edificación ya está definido, por ejemplo, el tema de agua, y bueno, y no puedo reutilizar el agua utilizada, bueno, pero bueno, ese sería otro punto también a trabajar, se me ocurre en este momento, ¿no? Como para aportar a esta temática.
Sí, el agua reutilizable es muy importante, ¿verdad, Roberto? Apoyo el tema. De hecho, en Colombia se está aplicando muchísimo la reutilización del agua, especialmente en el aspecto de las aguas negras, llamémosle así. Ahorita vienen nuevos artefactos en donde desde el lavamanos o el lavado se interconecta con el sistema sanitario para hacer la reutilización de ello y hacer buen uso de este mineral tan valioso para la doble reutilización, por ejemplo, ¿verdad? Luego también el sistema del consumo del agua para lo que es la jardinización y qué tipo de aspecto ornamental nosotros vamos a tener y cómo le vamos a dar una doble utilización para este consumo. El consumo del agua es tan vital que, como bien decíamos, pues son aquellos los que realmente tenemos ese privilegio de tenerlo. Colombia, por ejemplo, hoy está haciendo nuevos conceptos de cómo le van a dar una visión integral por el nuevo flujo de crecimiento que ellos están teniendo y están implementando unos servicios a nivel ciudad y a nivel, por favor me corrigen con la palabra, a nivel interdepartamental para que el agua tenga acceso a otros niveles y que la población pueda educarse y darle ese doble conocimiento, ese doble utilización, particularmente el consumo del agua a nivel personal. Yo ya en otras charlas ya lo había manifestado, ¿verdad? Cuando yo era muy pequeña teníamos cierta padecimiento, ¿verdad? Y creo que los que no hemos pasado por ello, pues no podemos decir con propiedad lo que es tener carencia en casa de este bien tan vital, ¿verdad? Y creo que es de, como dijo Esteban, como dijo Roberto, de poner mano en conciencia, no solo por algo que está de moda, ¿verdad? Sino que realmente impacta a la sociedad e impacta en casa. De cómo tenemos que preservar esto, no solo para hoy, sino que para las futuras generaciones. Y la economía circular no solo se extiende para este recurso, sino que también para la energía y también para lo que es, por ejemplo, la madera o el hormigón u otras cosas, como bien lo dijo Berenice en su momento. ¿Sí? Entonces, hablemos también un poquito acerca de la energía, de la eficiencia energética, porque Leslie, qué sí, pena que perdón. te interrumpa. Sí, mira que Esteban y Berenice quieren hacer algún aporte sobre este tema antes de irnos al siguiente. Claro que sí, Berenice, por favor, disculpe. Gracias. No hay ningún problema. Les quiero traer un ejemplo porque muchas veces se habla como teóricamente de las cosas. Les quiero traer un ejemplo de un edificio en el que pude apoyar directamente con el tema de economía circular. Este es un edificio, sus instalaciones más o menos entre 50 y 60 años, oficinas internamente, y se tomó la decisión de ajustar y eficientizar todo. Cosas que se hicieron, por ejemplo, se colocaron una serie de barriles fuera de la oficina y cada uno iba sacando todo lo que tenía viejo y que ya o no lo iba a utilizar o se tenía que guardar o se tenía que desechar. Luego de eso, solo para que tengan una idea de la gran cantidad de elementos que se obtuvieron ahí, hasta se hizo un museo. Cosas también que se hicieron en este edificio, se tuvieron que ajustar las medidas de los escritorios, se reutilizaron muchos escritorios, se reutilizaron muchas sillas. Nosotros les ayudamos con la limpieza de las sillas, ajustar otras áreas, pero al final tanques de flocución, se hizo un gran ajuste dentro de este edificio y en este momento es sumamente eficiente. Entonces sí es factible, sí es real poder llevar a cabo economía circular dentro de una edificación antigua, pero sí requiere el compromiso de muchas personas para llevarla a cabo, pero es algo bien satisfactorio ver cómo se ejecuta en vivo esta economía circular. Gracias, Berenice. Totalmente alineada a lo que tú dices, ¿verdad? Para darle una doble vida a los recursos. Esteban, por favor. Gracias, Leslie. Y no, era un poquito en línea con lo que estabas tocando del manejo o
la incorporación de sistemas de captura y reutilización de agua en edificaciones existentes. Desde la experiencia que nosotros hemos visto, evidentemente resulta más fácil y más sencillo incorporarlo en edificios nuevos que en edificios existentes. Sin embargo, no es una camisa de fuerza. Lo que quiero decir es que hemos logrado en edificaciones existentes incorporar sistemas de captura de agua lluvia, reutilización de aguas grises, pero nuevamente todo parte un poquito del entender, porque es que a veces a uno le venden que estos sistemas, pues desde el lado romántico es lo que uno debe hacer, pero no siempre es lo más costo efectivo. En el sentido en que si yo tengo, los llevo a ejemplos muy sencillos, si tengo un edificio de oficinas de 20 pisos y con una planta de 1.500 metros cuadrados en cubierta, seguramente la captura de agua lluvia, aunque puede ayudarme, no digo que no lo hagan, puede ayudarme, indudablemente el porcentaje que me puede aportar en el consumo de agua total de la edificación es menor, es significativamente menor. ¿Para qué lo puedo usar? Bueno, ya tú lo tocaste, Leslie, seguramente para sistemas de riego, de paisajismo, tal vez para algunos procesos de mantenimiento y limpieza de zonas comunes, pero seguramente su incorporación, por ejemplo, en la descarga de aparatos sanitarios pueda ser muy complicada y muy onerosa, por lo que normalmente requiere doble tubería y otros sistemas de tratamiento y reutilización. Entonces, aunque estos sistemas suenan muy bonitos en la parte teórica, sí se debe hacer un análisis muy detallado técnico de entender la verdadera capacidad que tienen esos sistemas y nuevamente entender desde dónde yo, desde el Facility Management, dónde debo hacer mis esfuerzos económicos, porque no siempre son las mejores alternativas. Indudablemente son deseables, pero no siempre son las 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 más idóneas. Sí, tenemos que conocer nuestro sitio, ¿verdad, Esteban? O sea, la fuerza, Correcto. el objetivo del site, la fuerza, el presupuesto y qué es lo que realmente nosotros queremos, ¿verdad? Son los puntos principales, totalmente. Entonces, esto me conlleva a la eficiencia energética, porque la eficiencia energética también engloba la sostenibilidad. Ya hablamos del recurso hídrico, ya hablamos de la economía circular, ahora lo más crucial, la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque esto es la innovación dentro del sistema del inmueble. Viene englobado en lo que son las tecnologías. Las tecnologías, cuando hablamos de la eficiencia energética, aplica, por ejemplo, un software. Cuando aplicamos un software, podemos reducir entre un 20 y un 25%, dependiendo qué tipo de tecnología estemos aplicando, qué recurso conllevamos para con ello o qué diseño estamos nosotros implementando, ¿verdad? Y esto conlleva también a una posible disminución de emisiones de CO2 de un 20 a un 25%, dependiendo de la estrategia, como bien dijo Esteban hace un momento, de un CO2, de un CO2 como esto. Entonces, estas son las preguntas que nosotros traemos al inicio para las innovaciones de la optimización de este recurso. ¿Cómo el FM puede medir el impacto de estas iniciativas en la eficiencia energética? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para realmente ser eficientes dentro de la operación? No sé qué tipo de innovaciones tecnológicas en este segmento nosotros podemos impulsar en la sostenibilidad dentro del inmueble. Luis, tal vez Luis nos puede acompañar con esta pregunta. Sí, muy buenas tardes a todos los que están conectados. Justo ya lo mencionaron, Berenice, Esteban, o sea, algo que antes se complicaba mucho era todo el tema de la medición. Lo que yo escucho de muchos facility managers es como, oye, pues si quiero implementar acciones o tecnologías para ahorrar, pero pues no sé cómo lo voy a medir, ¿no? Digo, existen diferentes soluciones. Hoy en día ya hay plataformas en la nube que se pueden implementar de manera sencilla, no solamente para monitorear el consumo de la parte eléctrica, sino también para la parte de vapor, agua, gas. De hecho, también hemos visto cómo también se empiezan a medir la parte de los residuos. Ahí comentaba Berenice un ejemplo muy sencillo que era el tema del lavado de los baños, pero también nos hemos encontrado
y seguramente ustedes también, en las oficinas, cuando se queda el aire acondicionado encendido, cuando no hay nadie en una sala de juntas. Y pues ese es el ejemplo principal que uso cuando platico con los clientes. Y hoy en día tenemos soluciones que son fáciles de implementar, aun cuando sabemos que al trabajar en edificios existentes es muy complicado el tema de renovaciones, el meter, quitar, poner. Tenemos soluciones que se pueden instalar sin afectar la trayectoria o, valga la redundancia, la instalación del equipo eléctrico. Por ejemplo, en la parte de la infraestructura eléctrica, tenemos dispositivos, al menos en ABB, que podemos agregar sensores, que son los que te van a medir las variables que queremos saber, corriente, kilowatts hora, emisiones de CO2. Esto, además de esto, también la parte de agua, o sea, metros cúbicos, también la parte de BTUs. Digamos que todo lo que sea inteligente se puede integrar a este tipo de plataformas. Como AVE tenemos muchas soluciones, pero también podemos trabajar con soluciones que no son, más bien que son de cualquier marca. Anteriormente los productos eran tontos, por así decirlo, entre comillas, porque no tenían protocolo de comunicación, pero hoy en día la gran mayoría de productos vienen con la opción o ya por default el que vengan con protocolo de comunicación. Y estas nuevas tecnologías son las que nos ayudan a nosotros a poder tomar la información que está circulando en todo el edificio y poder centralizarla ya sea en un Energy Management System, un sistema de gestión de energía, un Building Management System, un sistema de gestión del edificio, y ya con esta información el dueño o el facility manager puede tomar acción, ¿no? Digamos, un ejemplo que pasó en una planta de nosotros que está en México, en San Luis Potosí. Ellos tienen un sistema de riego muy grande, o sea, son kilómetros para riego de áreas verdes, y de repente había fugas en las tuberías y no nos dábamos cuenta hasta cuando llegaba el recibo del agua, y pues ahí veíamos que había un gasto pues, más fuerte de lo normal, y ya nos dábamos a la tarea de caminar por toda la instalación. En ese caso se agregó un sensor para medir el flujo de agua que se conectó a una plataforma en la nube, y con este tipo de tecnologías, pues el Facility Manager pudo darse cuenta o empezó a darse cuenta de fugas que sucedían de inmediato, y antes de que llegara el recibo del agua, mandaba a la gente a revisar y ahí podía mitigar ese tipo de fugas. Digo, va a depender, también hay soluciones para automatizar la parte de iluminación, para automatizar la parte de aire acondicionado, los mini splits, chillers, boilers. Aquí es muy importante platicar con el FM qué es lo que más le duele o qué es lo que en donde se quiere enfocar. Hay edificios donde les duele más la parte de iluminación, hay edificios donde les duele más la parte del HVAC, pero bueno, al final se puede empezar poco a poco con la implementación de tecnologías que empiezan a ser como un Lego, o sea, que puedes ir implementando poco a poco. No es necesario que, como antes pasaba, tenías que invertir una gran cantidad en un sistema para controlar el edificio. Ahora podemos hacerlo por partes y luego juntarlo en una plataforma unificada. Y eso es lo que yo podría comentar desde la experiencia de ABB. Gracias, Luis. Sí, sí, en efecto, yo creo que focalizar los dolores en el tema de la automatización y, como decía Roberto, en el tema de la automatización y la domótica vienen efectivamente a minimizar el impacto no solo a nivel de presupuesto, sino que a nivel de cómo nosotros vamos a ser más eficientes dentro de la forma de la operatividad, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a poder ser más sostenibles dentro de cada uno de los recursos, no solo a nivel energético, sino que también a nivel de consumo de agua. Traigo acá a colación lo que decía Berenice. ¿Cuánto de nosotros vamos a consumir en tema de consumo de agua, en tema de consumo de riego? O lo que decía Esteban, ¿cómo nosotros vamos a poder realmente tropicalizar la operación de acuerdo al tipo de sitio? Si es un hospitalario, si es un corporativo, si es un tema de vertical, ¿verdad? O un multifamily, como bien se le conoce, según el tipo de operación hacia donde nosotros vamos a estar direccionados. Y lo que tú bien dices, ¿verdad, Luis?
el sistema de la automatización o lo que tú traes a colación, ¿cómo esto lo vamos a englobar o lo vamos a ponerle la capa? Porque hablando tecnológicamente, lo vamos a ponerle la capa para que haga el perfecto match y luego le hacemos el cálculo, porque recordemos que para temas sostenibles tenemos que tener un cálculo, ¿sí? Para centralizar ese CO2 para verificar cuánto nosotros estamos siendo medibles, dependiendo, porque hay unas fórmulas mágicas que tenemos que empezar a ver y verificar si realmente nosotros estamos teniendo ese criterio de la famosa Agenda del 2030. ¿No? Entonces ahí ya vamos sumando cada una de estas cosas para realmente apoyar a todas estas causas del tema central del cual nosotros estamos hablando el día de hoy, ¿correcto, chicos? Lo otro que me conlleva es cómo contribuyen los sistemas de automatización y control eléctrico a la reducción del coste operativo. Esteban, no sé si usted me pudiera apoyar con esta pregunta. Claro que sí, Leslie. Pues lo primero hay que entender, y nuevamente me remonto con la frase que inicié, ¿cierto? El que no mide no gestiona. Y en ese sentido, los sistemas de automatización y control juegan un papel fundamental. Por supuesto, no todos los edificios lo tienen. Ojalá todos tuvieran un sistema, un BMS robusto y con todos los sensores, como Luis nos explicaba, y con todos los controles, porque cuando estoy frente a ese escenario, estoy en el mejor escenario para tener toda la data, poder gestionarla y llevarla a una optimización adecuada. Y estoy hablando de optimizaciones del 20, 25, 30% de consumo de ahorro simplemente por cambio de la forma como yo opero mis sistemas, respondiendo un poquito a la demanda y asociada a la demanda y pues al uso del inmueble. Y en ese sentido hay unas herramientas fundamentales que han salido en el campo de la informática y en el campo de la modelación energética que se conocen como digital twins o gemelos virtuales, en donde yo simplemente lo que hago es que a un modelo energético le conecto toda la data del BMS, puedo replicar en tiempo real, entender cuáles son los problemas de la edificación, casi que hacer una auditoría energética desde el lado virtual y poder atender esas o dar las soluciones que son las indicadas para cada edificación, entendiendo dónde, cómo y cuándo puedo hacerlo. Y por supuesto, a través de esos modelos también puedo replicar cuál sería el impacto en ahorro energético con cada una de esas estrategias, iterar cientos de distintas estrategias y darle la mejor recomendación al Facility Manager. No siempre se tiene eso. Digamos que desde el ámbito de la automatización ese sería el campo ideal y digamos si la receta perfecta. Si ese no es el caso, lo primero que hay que hacer indudablemente es una auditoría energética. Algunos facility managers a veces te rascan la cabeza porque dicen, eso suena costoso, suena complejo, pero hay distintos niveles de auditoría energética. Hay una nivel uno que se hace en un día, que Ashwell la define como un walkthrough, y básicamente es eso, es una caminada alrededor donde uno empieza a entender y da unas recomendaciones iniciales. Y eso, aunque parezca que no sea un gran esfuerzo, si se contrata a una persona con un ojo entrenado, seguramente vas a tener buenos dividendos a partir de eso. Y desde eso y desde los ahorros que puedes generar con un nivel uno, una auditoría energética nivel uno, poder proyectar inversiones que pueden incluir sistemas de automatización y control, que como te digo, es, digamos, la receta ideal para poder optimizar la operación de una edificación. Gracias, Esteban. Sí, de hecho, el Last Rate nos da un panorama puntual, ¿verdad? De acuerdo a la norma que también apoya la 55001, que es la eficiencia energética, que lo mencionamos al inicio, solo que teníamos un poquito de problemas de conexión, ¿verdad? Que hablamos de las tres normas, que era la 14001 de sistema de ambiente, la 14064, que son los gases, emisión de gases, Cuantificación, ¿sí? sí, de Gracias. gases. Ujú. Gracias, ¿verdad? Y lo que es la eficiencia energética, ¿verdad? Y la 26001, que es todo lo que es la tema de la comunidad, todo lo que engloba eso, ¿verdad? Entonces, todo ese compendio de las normas ya vienen y empujan este criterio del cual hoy estamos hablando. Por último, Roberto, por ejemplo,
usted considera el impacto de estas iniciativas en la eficiencia energética? ¿Cuál es su perspectiva de este tema? ¿Cómo nos puede usted apoyar desde su visión integral? Sí. A ver, eh, em, lógicamente desde el punto de vista de la automatización o lo que trata la domótica, uno puede medir y bueno, puede optimizar. Pero creo que hay un punto clave y un punto de base que es importante, creo que poder revisar justamente, es analizar cómo es la envolvente de la edificación, digamos, ¿no? Cuán eficientes somos energéticamente, de punto de vista de la energía que nosotros incorporamos, por ejemplo, para climatización, tanto refrigeración o calefacción, ¿no es cierto? La energía que yo consumo para mantener una determinada temperatura, que no se pierdan por los muros y por las ventanas. ¿Sí? Tener muros de doble pared o muros con construcciones aisladas, tener un doble vidriado. En realidad, bueno, en Argentina ya tenemos, hay una legislación que habla del etiquetado de la vivienda, ¿sí? Cuestión que, bueno, ya en Europa lo están trabajando a nivel general. Acá se observa que este tipo de cuestiones, bueno, por ejemplo, como sé que entiendo que Esteban cuenta con certificación LEED y, bueno, ese es un punto importante, decir, bueno, ¿cómo estoy para poder estar con este tipo de certificaciones, ¿no? Entonces, primero y principal, antes de automatizar, primero saber, digamos, bueno, ¿cómo estoy? ¿Tengo fugas térmicas? ¿Sí? ¿Tengo bien las ventanas? ¿Tengo bien los muros? Eso es un punto clave, ¿sí? Porque nosotros tenemos que, entonces, eso se puede medir, eso se establece, se puede hacer ese etiquetado con un profesional que diga, que analice la parte estructural. Luego, midiendo, ¿no? Obviamente puedo usar diferentes tecnologías. Ahí, yo allá hace unos años que estoy trabajando desde el punto de vista académico, formando profesionales, y, y ahí es muy importante que los facility managers tomen contacto con profesionales que les permitan proyectar tecnologías sustentables en el tiempo, ¿sí? Lo que yo observo, por ejemplo, es que los que primero piensan en la cuestión así de eficiencia son las empresas grandes, ¿no? Acá en Argentina se observa que empresas que son filiales de casas matrices que están digamos, en países centrales como Estados Unidos, hacen una construcción en Argentina e implementan todas estas características. Es decir, digamos, son los usuarios directos, ¿sí? Es como que seguramente Luis con ABB tendrá esa experiencia, no sé cómo sea la experiencia ahí en la zona que él trabaja, pero acá se observa eso, ¿sí? Básicamente, los corporativos o empresas que también, que cuestiones de negocio, ¿no? Que ante sus accionistas en las bolsas tienen que demostrar que cumplen los lineamientos 2030, ¿sí? Digamos, porque bueno, el negocio los impulsa a eso. El punto es cómo se sigue el resto, ¿no? Entonces sigue el resto que por más que, digo, bueno, tengo que justificar al que maneja el negocio, ¿no? Esta cuestión. Entonces, mi tarea es formar profesionales que manejan la tecnología. Entonces, manejan la tecnología y aquel que maneja su negocio tiene que tener la claridad esta de que siendo eficiente, voy a tener un negocio mejor, más redituable. En cuanto a las tecnologías, hay tecnologías estándares, ¿sí? Por ejemplo, Luis, que es de ABB, el año pasado tuvimos un encuentro acá en Argentina de un estándar internacional, digamos, mi recomendación es que traten de no usar soluciones propietarias, ¿sí? Usar soluciones de aquellos profesionales que tengan tecnologías probadas en el mundo, ¿sí? Hay tecnologías que se vienen usando hace mucho tiempo en países centrales, donde son los primeros que están trabajando con esta eficiencia, ¿sí?
Entonces, lo que yo observo que todavía en Latinoamérica estamos atrasados respecto de eso, pero bueno, nosotros tenemos que tener los ejemplos de esos países centrales que están trabajando en eficiencia, con tecnologías maduras, que al ser maduras también hay una evolución en costos, sean competitivos. Nosotros sabemos que en Latinoamérica tenemos esas cuestiones de costos que no tienen otros lugares del mundo, entonces ¿ok? tenemos que tener eso de poder ver que, pero bueno, es importante tener un profesional que maneje tecnología y que tenga esa visión, y no querer vender soluciones propietarias, sino esas soluciones que, si no está ese profesional, hay muchos profesionales que me lo pueden resolver, ¿sí? Usar la tecnología Roberto, por más los, técnicas posible. gracias. Gracias, Roberto, por los aportes. Sí, totalmente. En efecto, es necesario hoy por hoy contar con estas iniciativas, contar con esos papers al momento de tener a los inversionistas, porque los inversores o inversionistas, como bien se les conoce, están buscando estas criterias aplicadas de acuerdo a la sostenibilidad. Si yo soy un desarrollador inmobiliario y tengo puesto en la bolsa de valores y tengo este objetivo, es necesario contar con todos estos parámetros de acuerdo al paper para que mis inversionistas se sientan 100% confiables de lo que estoy presentando. Tal cual como lo dijo Roberto, tal cual como cada uno de nuestros colegas lo han traído a la mesa para que al momento de que la operación no solo sea beneficiada, sino que también eh, económicamente sea atractivo para los inversionistas, tanto a nivel local como a nivel internacional, y el criterio sea direccionado hacia ese factor. Entonces, esto me conlleva a los casos de éxito, ¿no? ¿Qué caso de éxito puntualmente Berenice y Esteban nos pueden traer a la mesa, si es que nos pueden acompañar con esto, ¿verdad? Si ustedes dentro de su organización o dentro de sus aliados estratégicos o demás han tenido algún caso práctico o algún caso educativo en este ámbito. Esteban y Berenice, les doy la palabra para que ustedes nos acompañen. Empecemos por Berenice. Te cuento un par de escenarios, porque igual vi una de las preguntas que habían formulado. Cuando, digamos, Perdón, este Berenice. edificio, Disculpa, Berenice. Después le vamos a dar la palabra a Luis porque está levantando la mano. ah, Cuando termines tú, perdona, Berenice, por favor. no hay ningún problema. En el caso, cuando hacemos comparativas, voy a hablar de este edificio de 50 plecas, 60 años y que mencioné previamente. En algunos parámetros había mejorado la eficiencia entre un 30 en energía y un 27, si no me equivoco, en agua. Con respecto a otros edificios que son residenciales, verticales, se ha logrado porque trabajamos con un grupo de amigos en este tema de eficientizar los edificios y hemos llegado en algún caso hasta 40 en el área residencial. Y cuando son edificios con certificación LEED, pero ahí Esteban tendrá mayor conocimiento, según entiendo, puede llegar hasta entre un 10 y un 13% los costos operativos de cuando se mejora, cuando ya se trabaja de forma eficiente y hablando de sostenibilidad en las operaciones de un edificio. Entonces, definitivamente de que hay mejoras, climatización, iluminación, equipos sanitarios, o sea, riego. Hay diferentes elementos que se tienen que dar seguimiento y evaluar y definitivamente siempre hay una mejora, hay una eficiencia. Gracias, Berenice. Le vamos a dar la palabra a Luis para que nos apoye. Gracias, Berenice. Luis, Sí, le doy la palabra. gracias. No, solamente quería complementar lo que mencionaba Roberto, igual alineándolo un poquito a lo de los casos de éxito. Seguramente hay muchas personas aquí conectadas que digo, espero que no, pero al menos en México pasa mucho que de repente implementan un sistema de automatización, alguna tecnología alineada al tema de eficiencia energética, pero como lo hacen con una empresa que pues tal vez no está certificada o capacitada al 100%,
pues terminan teniendo implementaciones no exitosas y las personas pues se quedan con ese tema en la cabeza y es muy complicado que vuelvan a confiar para implementar este tipo de tecnologías, ¿no? Sí es importante contar con, se habla fácil, ¿no? De automatizar la iluminación. Hay gente que dice que es muy sencillo, pero tiene su especialidad. Es importante contar con este tipo de especialistas certificados y que tanto con el fabricante que trabajan como ellos en su trabajo, pues puedan corroborar que han implementado este tipo de casos. Y nada más alineándolo al tema de casos de éxito, justo nosotros, gran parte de nuestros casos de éxito que tenemos es porque se implementó un sistema de automatización, por así decirlo, se implementó de manera incorrecta y hay que cambiarlo todo para volverlo a tener. Tenemos un caso de un hospital en donde también se implementó un sistema de automatización para el tema de todo el tema de HVAC, en donde logramos ahorros desde 15 hasta 20%. Originalmente, cuando se implementó el sistema, pues no hacía nada, prácticamente estaba operando de manera manual. Cuando llegamos con ABB, el integrador altamente calificado, pues se logró hacer este tipo de casos, ¿no? También los invito es complicado poder vender la idea internamente, porque siempre te preguntan, oye, pues, ¿cuánto me voy a ahorrar, no? ¿Cuánto va a ayudarme a mí a ahorrar en dinero? Ya hay bastantes empresas que tienen estudios, análisis de retornos de inversión, con los que podemos apoyarlos y ustedes también pueden hacer su estudio para vender esta parte internamente y afortunadamente hemos tenido pues casos de éxito donde se estableció el ROI, no sé, en 2 años o 2 años y medio y pudimos reducirlo un par de meses, ¿no? Considero que ya estamos tarde, sí, en Latinoamérica, pero ahí poco a poco vamos avanzando y hay bastantes casos de éxito en México, hospitales, hoteles, escuelas, centros comerciales que han implementado este tipo de tecnologías y han logrado ahorros significativos. Era lo que yo quería comentar. Gracias, Luis. Le voy a dar la palabra a Esteban y luego le doy la palabra a Berenice. Esteban, Se solo me puso el mute, perdón. Gracias. Solo quería compartirte porque no quiero repetir un poco lo mismo que los otros panelistas han dicho, pero sí aportar desde lo que han dicho. Y quería traer a colación justamente un proyecto que acabamos de entregar, a finales de diciembre lo entregamos. Esto fue con una empresa norteamericana que trabaja básicamente en la manufactura o en la industria aeronáutica. Eran 6 locaciones en 6 distintas ciudades, tenía 14 edificios adentro, en donde nos hicieron una pregunta muy sencilla. Venga, necesito que usted me haga un plan de descarbonización, que está muy ligado a lo que tú estabas planteando, Leslie, en los alcances 1 y 2. Eso implicó, por supuesto, digamos, desde la teoría aproximarnos al consumo de energía y al levantamiento de todos los subsistemas. Auditorías energéticas nivel 1, fíjate que ahí no fuimos a nivel 2, nivel 1, muy sencillas, apoyándonos en modelaciones energéticas y construyendo digital twins para poder priorizar las inversiones. Hubo 3 locaciones en donde sí tuvimos data de BMS y pudimos ir un poco más allá, pero la realidad del asunto es que básicamente el resultado que logramos fue finalmente construirles un plan que al 2030 pudieran reducir en un 60% las emisiones de gases de efecto invernadero, priorizando las distintas inversiones que tienen que hacer en cada uno de sus inmuebles y diciéndoles cómo pueden mejorar desde hoy, con simples prácticas de operación y mantenimiento, mejorar unas reducciones con unos retornos de inversión que a veces daban hasta meses. Es muy curioso ver cómo a veces los mismos facility managers, por estar dentro del mismo edificio, se pierden entre todo y no ven lo obvio. Entonces, a veces es muy interesante como un ojo fresco de un tercero capta cosas muy fáciles y les genera un plan en donde ellos pueden capitalizar muy rápidamente y alinearse con unas directrices de casa matriz tan rigurosas como esas. Entonces, quería compartirles un poquito eso y bueno, es un poco la misma invitación de lo que vengo diciendo. Midan porque si no miden no van a gestionar. gracias, Esteban. Interesante el aporte. Berenice, por favor. Solo un comentario, a veces como está de moda esto de los paneles solares y hay que poner, ya he topado con varios edificios
que hemos trabajado, como le digo, con este grupo de amigos, y que ponen una gran cantidad de paneles solares, pero siguen sin hacer eficiente toda la parte energética. Entonces es un absurdo, porque dicen, no, es que estamos siendo amigables con el medio ambiente y estamos poniendo paneles solares, pero si no resuelven previo toda la eficiencia energética, están haciendo un gasto de verdad innecesario muchas veces y nunca van a haber ROI, nunca van a haber retorno de inversión de ningún tipo, es un dolor de cabeza y ahí vi unas cabezas que se están moviendo de Roberto y Esteban porque creo que es algo que sucede muchas veces, vamos a ser amigables, pongamos paneles y todo sigue igual en la parte de abajo y entonces no se viera la mejora por ningún lado. Totalmente. Yo creo que todos pensamos en el retorno de inversión. Siempre es la primera pregunta. ¿Y cuánto voy a gastar? ¿Y cuánto me van a devolver? ¿Y en cuánto tiempo? Pero como dice Berenice, ¿verdad? El retorno de inversión definitivamente es un must, porque todo director financiero, todo gerente general es lo primero que pregunta, pero también tenemos que pensar en la eficacia y eficiencia de la operación como tal y el beneficio que a corto plazo y mediano plazo la operación tendrá en su momento. Eso es netamente importante. Y quiero apoyar un comentario que hizo Luis. Yo a título personal no pienso que vayamos tarde, pienso que estamos generando el cambio a nivel de América Latina, a nivel de Centroamérica. Es nuestro tiempo, es nuestro momento, es tiempo de culturizarnos y educarnos para gestionar el cambio, ¿verdad? Impulso claramente lo que está haciendo Luis a nivel de la tecnología, impulso claramente lo que está haciendo Berenice y Esteban como Roberto. Si quieren, sigamos, por favor, por efectos de tiempo. Y esto me conlleva a preguntarle a Raúl. ¿Cómo pueden los futuros profesionales del FM mantenerse actualizados? Porque claramente nos tenemos que actualizar en tecnologías emergentes y en las nuevas tendencias en sostenibilidad que están en el mercado. Raúl, ¿qué disposiciones tenemos nosotros ante estos nuevos cambios que existen? ¿Cuáles son las altas recomendaciones que usted nos puede brindar? Gracias, Leslie. Gracias a todos los panelistas. Creo, bueno, primeramente, más allá de hablar de las certificaciones, creo muy necesario que precisamente estandaricemos el gremio del facility management primero, ¿no? Efectivamente, creo también que América Latina tiene sus áreas de oportunidad sumamente importantes en este sentido. Porque bueno, pues en otros mercados, como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, pues sí nos llevan varios años de diferencia, ¿no? Sin embargo, creo que precisamente el ser parte de un gremio como lo es IFMA, que está a nivel mundial y que cuenta con pues profesionales precisamente de todo el mundo, permite pues estar siempre actualizados, ¿no? Y tener a la mano o poder recibir lo que ellos mismos comparten de mejores prácticas. Entonces, dicho esto, digo, dentro de IFMA, como saben, bueno, IFMA es una asociación mundial dedicada al facility management con base en Estados Unidos, que tiene 5 principales objetivos, como lo es la educación y la capacitación de la gente de facility management. Tiene las certificaciones, que precisamente de esto hablábamos, ¿no? El precisamente estar certificados con estándares globales que pues nos permitan ser reconocidos también por lo que sabemos y por lo que ponemos en práctica, ¿no? Y dentro de estas certificaciones para IFMA existen 4 principales. Lo que es el CFM es la certificación mayúscula dentro de IFMA, que es el Certified Facility Manager. El FMP, que es el Facility Management Professional, dedicado a las personas que van pues incorporándose al gremio, a lo
que es el Facility Management, el SFP, que es el Sustainability Facility Professional, dedicado precisamente pues a la mayor parte de lo que hemos estado hablando en este SYNC, ¿no? Que es pues toda la parte sostenible, las mejores prácticas, cómo reducir el impacto del hombre o de los edificios en el medio ambiente. Y bueno, otras cosas que nos otorga precisamente IFMA es la red de contactos, como les decía, la parte de la investigación y las mejores prácticas que se están llevando a cabo en el mundo. Y algo importante que creo que también vale la pena mencionar es que dentro de IFMA tenemos los diferentes capítulos, ¿no? Más allá de que sean capítulos por países, a lo mejor, o por la TAM en este caso, hay capítulos especializados en el tipo de inmueble que si ustedes, por ejemplo, están hablando o trabajan dentro de el área, por ejemplo, de salud en hospitales, hay un capítulo especial para ello. En el área de oficinas corporativas hay un capítulo específico para ello. Entonces, bueno, es cosa de que por favor se metan a revisar lo que es la página y lo que es la organización. Y bueno, por último, como dicen, pues algo que de forma general es el objetivo también del Facility Management, es el optimizar la operación de los inmuebles, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que yo quería mencionar, recomendarles. Si no son miembros, por favor, métanse a la página ifma.org, vean toda la información que IFMA les puede otorgar y bueno, no se acaban todos los recursos que existen ya en la plataforma, ¿no? Tanto en español, en inglés o en varios idiomas. Gracias, Raúl, por los aportes. Por favor, los exhortamos a que revisen nuestras páginas web. Ya Roberto les dio los links o los chivitos, como decimos en guatemalteco, para que ustedes revisen ahí cuál es la mejor guianza a donde ustedes quisieran pertenecer y con mucho gusto nosotros los esperamos con los brazos abiertos. Roberto tenía levantada la mano, le damos la palabra. Sí, ahí justamente lo que me decía Berenice quería aportar, ¿no? Que es verdad, muchas veces cuando se habla de eficiencia energética se ve que poner paneles solares, poner generación eléctrica fotovoltaica, con eso ya solucionamos. En realidad, lo que estamos haciendo es en vez de consumir energía a la red eléctrica, lo tomamos del sol, pero no hacemos una disminución de consumo energético, ¿sí? Digamos, nos estamos suministrando energía de otro lugar, ¿ok? O de repente calentamos agua con el sol. Perfecto, digamos. Uso una fuente de energía alternativa. Ahora, el punto es usar menos energía. Okay. ¿Y cómo hacemos por usar menos energía? Y eso es lo que tenemos que ser eficientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponemos un panel, hacemos una inversión, perfecto, pero bueno, en definitiva, eso tendría que redundar en pagar menos energía a la compañía de electricidad. Pero eso es una cuestión de suministro de energía. Muy diferente es lo que es ser la eficiencia energética. Por eso yo hablaba de las ventanas, los muros y las demás cuestiones de ser cómo optimizo el uso del agua y todas las cuestiones, cómo soy eficiente, ¿sí? Entonces, justamente lo que decías, Berenice, me dio pie para aclarar eso, que es un hecho realmente clave y por eso yo te asentía con la cabeza, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque este tipo de material nosotros vamos a utilizar dentro del envolvente, ¿verdad? Para ser eficientes, reducir el presupuesto. ¿Por qué hablo tanto del presupuesto? Porque al final del día, como decía Esteban, cuán rentables nosotros vamos a ser.
El hecho de que nosotros pongamos un panel solar no quiere decir que vamos a utilizar toda esa energía, sino que le vamos a dar vuelta. Pero eso me conlleva, Roberto, a una cultura, a una educación, a una capacitación, ¿sí? Y eso es el tema del momento de la reflexión. Como decíamos al inicio, y si ustedes me permiten, lo voy a volver a leer por efectos de conectividad. En los últimos años, la gestión del inmueble ha experimentado una transformación significativa que impulsa la alineación del Acuerdo de París, que era lo que estábamos indicando al inicio, ¿verdad? Y esto conlleva los estándares internacionales de las normas que Esteban también citó en su momento, la 14001, la 14064, la 55001 y la 26001, que es el compendio de las normas que conllevan o congloban el conjunto de la sostenibilidad. Hoy, según el último censo, somos un estimado de 8 millones de personas y de ellas el 55% radican o residen en las áreas urbanas y solo el 70% emite emisiones de CO2. 2 millones de personas enfrentan problemas de acceso a agua potable. Es un tema de reflexión. Y con ello tenemos que verificar, ser pensantes y qué planes de acción nosotros vamos a tener dentro de nuestra operación como líderes, indistintamente en qué posiciones nosotros estamos para ser efectivos dentro de cada área y hacer uso mínimo para el agua, la energía y la economía circular. Hay generaciones futuras que esperan tener una mejor calidad de vida. En Alemania, por ejemplo, en pasadas conferencias, ya lo he traído a colación, ya las personas sufren de ansiedad por este tema y ya tienen bajas por incapacidad, porque ya se sienten frustrados de la inseguridad de su futuro. Son jóvenes que están comprendidos en 25 a 35 años aproximadamente. En Alemania ya hay tratamientos para con ellos porque se sienten en la incertidumbre de qué calidad de vida ellos van a tener. También esto me conlleva a que la mayoría de este mismo nicho de mercado, de segmento, perdón, ya no quieren traer hijos porque se sienten vulnerables, porque no están dispuestos a continuar con esta misma vulnerabilidad de lo que nosotros hoy por hoy estamos viviendo. De todo lo que nuestros compañeros trajeron a la mesa, cerramos con, lo dijo claramente Esteban, tenemos que medir, esto ya usted ya lo conoce. Conozca su sitio, entienda y comprenda qué desea medir. Si va a medir el agua, conozca su caudal. Si va a medir su energía, conozca sus fuentes, como lo dijo Luis. Si va a aplicar un sistema de software, ¿qué tipo de software lo va a hacer y que sea altamente reconocido para luego no tener sorpresas? Si va a aplicar un plan de capacitación, como lo dijo Berenice, sea enfocado en las habilidades blandas y en las habilidades específicas. Y si va a aplicar algo de domótica, comprendamos y entendamos que no todos tenemos las mismas capacidades y esto entra en el tema de las edades. Entonces, aplíquelo también para que su grupo objetivo, al momento de aplicar la automatización y la domótica en conjunto, todos puedan entender qué es lo que usted pretende hacer con estas nuevas tecnologías. La sostenibilidad no es algo de tendencia. La sostenibilidad es algo que va a impactar nuestra calidad de vida. Le doy paso a nuestra compañera
para el segmento de las preguntas. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias nuevamente a todos los panelistas. Esto ha sido una tarde de mucha construcción para todos nuestros FM. Entonces voy a pasar con las preguntas. Hay varios comentarios. Por ejemplo, Juan Fernando Mesa dice, buenas tardes. En Colombia hay ejemplos de recuperación de ríos en Medellín, por ejemplo, el río Medellín por medio de empresas públicas de Medellín. Rafael Berumen dice, economía circular, buen uso del agua y administración de la energía son elementos fundamentales para la sustentabilidad, pero además pueden generar resultados muy positivos desde el punto de vista de la rentabilidad. ¿Algún ejemplo que tengan al respecto? ¿Quién de los panelistas nos puede dar un ejemplo específico? ¿O ¿De creen cuál, que Cristel? ¿Un ejemplo él de? dice, pero además pueden generar resultados muy positivos desde el punto de vista de la rentabilidad? Que si conocen algún proyecto que haya sido rentable, aplicando pues todo este tema de tecnologías y la economía circular, que nos Pues quieran. yo te puedo contar varios. Uno Eh, cortito para que sí, no, no no, pero te lo voy a hacer muy sencillo, muy sencillo. Gracias. Tenemos un cliente que es un portafolio inmobiliario, tiene más de 150 inmuebles y por supuesto parte de su objetivo es hacer pues toda su operación más rentable. Y en ese sentido, todas estas herramientas juegan un papel fundamental. En algunas edificaciones son desde cambios muy sencillos de patrones o incluir una sensórica muy sencilla, a otros en donde tienen unas inversiones muy importantes, pero siempre apalancadas en retornos de inversión. Entonces, lo que les diría es para hacer rentable, diagnostiquen, cuantifiquen y miren el retorno de inversión de esas inversiones, porque al final esto, pues eso es lo que nos dice que es sostenibilidad. Acuérdense que la sostenibilidad también tiene como pilar fundamental la parte de la parte económica. Si eso no se da, no es sostenible. Gracias, Esteban. Luis. Sí, gracias. Yo igual, hay varios, pero algo que sí me ha gustado mucho es en proyectos donde se automatiza la parte del aire acondicionado. O sea, una cosa es ahorrar en tema de consumo energético porque pues no está operando el aire acondicionado todo el tiempo, pero algo que también no se ve a simple vista es el ahorro que tienes en las horas de operación del equipo. Obviamente es muy diferente que un equipo opere 24/7 todo el año a que solamente opere, no sé, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, que es cuando está la gente dentro del edificio. Eso incrementa muchísimo más el valor de los equipos que están dentro del edificio y pues también hace que los proyectos sean muy rentables, ¿no? Y también algo, nada más para terminar, una vez me comentaban cuál es el activo más que genera más dinero dentro de un edificio. Ese activo somos nosotros, ¿no? Las personas. Obviamente en un edificio donde tengas la iluminación adecuada, el aire acondicionado adecuado, que no tengas CO2, que esté al 100%, las personas vamos a ser mucho más activas, mucho más rentables para la empresa. Igual es un ejemplo que me lo dieron y se me queda mucho en la mente porque igual no es tan tangible, pero también para que lo tengamos en mente de que también es algo que se puede medir, ¿no? Como rentabilidad. Gracias, Luis. Berenice. Perdón. Hay estudios con edificios con certificación LEED, si no mal recuerdo, que han habido ahorros hasta más o menos $10 por metro cuadrado al año. Entonces, sí es algo que se puede, definitivamente, no es solo una moda, sino que eso genera también rentabilidad, ganancias, por diferente ahorro. Gracias, Berenice. Voy a leer solo dos preguntas más, pero se quedan varias ahí. Se las vamos a responder. Si quieren, nos dejan sus correos las personas que están haciendo las preguntas que no les alcancemos a responder y se las enviaremos a nuestros panelistas para que ellos les respondan directamente. Por el momento, voy a hacer la que nos dice Fernando Núñez. Él dice, quería preguntar también acerca del control de calidad del aire dentro de edificios corporativos y públicos. Luis. Sí, lo dejé arriba de otro lado, pero no No te importa. preocupes. Mira, para eso existen diferentes tecnologías, entonces, termostatos, sensores de zona, en donde ya usualmente anteriormente se medía nada más la parte de temperatura, la parte de humedad, pero ya existen muchos sensores, digo, no sé el país, pero por ejemplo en México ya empiezan a empujar regulaciones para que pues, se tenga un CO2 adecuado dentro de los edificios.
y eso pues obviamente se puede integrar a sistemas de automatización. Obviamente hacerlo muy básico, solamente tener el sistema ahí o el dispositivo que te mida el CO2, pero ya si quieres tomar acción y abrir el extractor o que recircule aire, pues ya lo puedes integrar al sistema de automatización, ¿no? Pues ya existen tecnologías que se hacen, digo, ya se ha implementado, al menos en México lo hemos hecho muchas veces, y pues bueno, no sé si con eso haya complementado o contestado la pregunta. Gracias, Luis. Voy a aprovechar que Esteban tiene la mano levantada para hacerle esta pregunta también. Dale. Dice, ¿cómo la inteligencia artificial está actualmente ayudando a las estrategias de sostenibilidad y si es posible en la actualidad que estos puedan administrar sistemas en las edificaciones para contribuir a a la sostenibilidad? Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial para la sostenibilidad. Sí, pues te lo resumo muy sencillo. Sí, la inteligencia artificial ya está y está en los procesos de optimización de operación de los subsistemas. Específicamente, cuando hablamos de gemelos digitales, buena parte de la optimización se puede hacer a través de inteligencia artificial para el análisis de la data e incluso el análisis de la data cruda del BMS. La inteligencia artificial nos ayuda a entender un poquito dónde puede haber potenciales ahorros sin necesidad de ir, pues sí, de entender dónde está y dar unos ahorros sin siquiera invertir un solo peso. Muchísimas gracias. Bueno, como decía Leslie, el tiempo lastimosamente pues se nos hace corto porque esto estuvo muy enriquecedor. Te voy a dar la palabra, Leslie, para que despidas el panel. Muchísimas gracias a todos. Gracias por este tiempo tan valioso. Espero que ya haya sido de mucha educación para cada uno de ustedes, que lo puedan llevar a sus operaciones. Cualquier duda estamos a su entera disposición. Nos llevamos sus preguntas. Gracias, compañeros, por haber compartido este primer panel del año. Espero seguirlos viendo en el transcurso de este 2025. Es un honor poder iniciar enero al lado de ustedes y esperamos todo lo mejor para que este año sea muy bendecido, que tengamos trabajo, que sigamos juntos y lo más importante, jóvenes, de verdad, la sostenibilidad, como dijo Berenice, y yo la apoyo, no es una moda, es nuestra vida, es nuestro mundo y les recuerdo que solo uno tenemos, así que más vale que lo cuidemos. Les mando Muchísimas muchos gracias a besitos. todos. Muchas Gracias gracias a por todo. todos. Que tengan una Gracias. feliz tarde. Una Hasta feliz luego. Hasta tarde. luego. Gracias Gracias a por Dios todo. gracias por Chao. acompañarnos. Bye. Gracias por todo. Bye. Muchas gracias. Adiós.